Buenos días, Miss Lee. Soy Scarlett Galindo Pozo y le voy a presentar mi proyecto de plan lector sobre el Holocausto judío. El primer punto a exponer va a ser sobre los diversos significados a los que ha sido denominado y el porqué de cada uno de ellos. Para empezar, este fue el episodio más sombrío de la historia. Fue un genocidio mundial porque 6 millones de judíos europeos fueron asesinados. Quemarlo todo. Eso es su significado en griego, una simple palabra, pero más allá de ello, ¿qué quemaron? Sus esperanzas, sus derechos humanos, la justicia y una vida libre de racismo. La solución final, así llamaron los nazis al plan de exterminio que ellos desarrollaron contra el pueblo judío. ¿Y por qué fue un resultado de una serie de decisiones influenciadas por las circunstancias del momento? Mm, Esto se debe a que los nazis, ellos pretendían erradicarlos, y lo hicieron, pero no surgió de la nada. Esto partió de una ideología antisemita nazi, que fue desarrollada durante cientos y cientos de años de hostilidad sobre esta minoría. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿O de qué los acusaron? Número uno, fueron las cuestiones religiosas, porque los consideraban responsables de la muerte de Cristo. Y también porque ellos en su momento se negaron a convertirse en cristianos. Chivos expiatorios. Los llamaron, los acusaron de ser chivos expiatorios porque, o sea, los alemanes nazis los trataban como un chivo, como un animal que debía expiar sus culpas. Pero, ¿qué culpas consideraban los nazis que ellos habían cometido? Ellos lo culpaban de la humillación por la derrota de la Primera Guerra Mundial. O sea, ellos decían, nosotros no fuimos los culpables de nuestra derrota, fueron los judíos. Gracias a ellos perdimos. Así era más o menos el pensamiento nazi. Son unos seres inferiores e indignos. Este pensamiento racista que ellos tenían, según el primer artículo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965, define el racismo como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Esa es una definición de la Convención Internacional. Mm, en pocas palabras, la discriminación que sufrieron los judíos fue por constituirse, por ser una raza diferente y por ello no pertenecen a la nación donde se encuentran. Y para ellos los marcaron porque no pertenecían a esa nación. Los diferenciaron con la estrella de David. Esta fue una medida antijudía diseñada para poder segregarlos del resto de la población y poder reforzar su situación de seres inferiores. Era algo impuesto por cada gobierno en donde ellos estuvieran. Las reglas así eran, o sea, esas insignias eran obligatorias porque si no eras una judía y no usabas la insignia, entonces te iban a poner una multa muy elevada. Por ejemplo, en la imagen se ve una nación alemana con la estrella de David, que es el distintivo obligatorio que la identifica. Y también recordamos uno de los personajes que estuvo muy involucrado en el desarrollo de este genocidio, que fue Adolf Hitler, quien decía que los alemanes eran la raza pura, la raza perfecta. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver a un Hitler
que está muy joven y se alista como voluntario para la Primera Guerra Mundial en 1914 en el ejército alemán. Ya ahí va encontrando poco a poco a lo que se va a dedicar más adelante o su pasión por lo militar. Mm, Tanto en su libro Mein Kampf, que es Mi lucha, como en sus discursos, sus grandes discursos, dio a entender su odio contra esta minoría y que no existía un lugar para ellos en Alemania. Sobre este episodio que nosotros estamos relatando, también tenemos testimonios. Por ejemplo, un valioso testimonio sería el del diario de Ana Frank, que fue recogido no por ella, o sea, ella no fue la que lo publicó, sino fue una amiga de la familia, Mia Pierce, y ella dio a conocer el mundo, lo vivido por Ana. Mm, Dice, ella decía, ¿quién más que yo puede leer estas cartas? Eso decía ella, pues porque nunca se imaginó que ella iba a publicar ese diario. El diario que ella escribe, ella cuenta cómo huyeron de Holanda del antisemitismo, porque había poco trabajo también y mucha pobreza. Con la llegada de los nazis a Holanda y sus reglas, decía Ana, no puedo salir al parque ni al cine, y mucho menos a una tienda, y ahora me van a cambiar de escuela, que es solamente para judías. Ella tenía 13 años en ese momento que redactó. Eh, Ellos permanecieron como 25 meses, em, hasta que ellos fueron encontrados por la Gestapo. Ella fue considerado como un símbolo de lucha por los derechos humanos, pero lamentablemente, y como se temía, previsto, porque las pésimas condiciones con las que trataban a los judíos en los campos de concentración eran malas. Tenían mala comida, pésimos servicios de salud, trabajos forzosos. Ana en realidad tenía una vida por delante. Al final, se sabe que de su familia solo sobrevivió su padre y que él se encargó de mostrar al mundo la injusticia y discriminación que sufrieron. Otro libro que leí fue El niño de pijama rayas, de John Boyne. También vi la película que hay. Les recomiendo. Mm, Podemos ver a los personajes que son Bruno y Samuel. Bruno es el niño que está bien vestido, claramente, porque es hijo de uno de los comandantes del Furas, o Furias del Furia. Que con Furias nos referimos al Führer, a Hitler, que dejó al padre de Bruno a cargo de un campo de concentración para hombres. Es así como Bruno conoce a Samuel. Por ejemplo, esa fue la primera frase que dijo cuando lo encontró. Dice, por qué no puedes estar afuera? ¿Qué hiciste? Soy un judío, le responde Samuel. Ellos estuvieron juntos hasta el final, literalmente, porque Bruno, en, ya casi por terminar el libro, él se pone la pijama a rayas para el pijama porque no era un uniforme, y él sale por la reja que lo separaba y ayuda a Samuel a buscar a su padre, que se fue supuestamente a una marcha. Ellos son inocentes, son muy inocentes, durante toda la trama son muy inocentes porque ellos no saben lo que pasa a su alrededor. Eh, no saben por qué están juntos con muchas personas desnudas a su alrededor y por qué todos están empezando a gritar. Y cuando se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que les espera, ellos se agarran de la mano y Bruno le dice a Samuel que es su mejor amigo para toda la vida. Así es como termina el libro y también la película. Pero ¿qué nos enseña esta historia? Que lo malo que hizo el padre de Bruno con sus órdenes de exterminio contra los judíos también le fue devuelto a él con la pérdida de su hijo. Mm,
¿Cuándo terminó este genocidio? Aún existían personas, por ejemplo, que lo negaban. Es por ello que digo, ¿cómo se enseña en Alemania sobre el holocausto judío a los estudiantes? Y eso me refiero hoy en día, porque como dije, habían personas que lo negaban. Y entre las personas tergiversaban las cosas. Es por ello que el gobierno alemán adoptó medidas políticas a los colegios, de excluir como parte del plan de estudios visitas de los campos de concentración. Y todo era pagado por el Estado. Por ello tenemos testimonios de dos chicos, Hanwal, eh, que estudiaron en una escuela pública y a sus 18 años contó que sí, la experiencia lo había marcado bastante porque era muy diferente al enfoque que daban en el aula. Y Wood, que en sus 17 años, él estudió en una escuela pública y sí, fue parte del plan que designó el Estado a los colegios y cuenta, estas actividades son importantes porque con solo ver imágenes en blanco y negro no son suficientes para comprender completamente lo que sucedió. Y con esto quieren decirte que, o sea, eh, hoy en día ellos son como defensores, son líderes de comités, que porque después del tiempo, o sea, eso ellos habían dicho cuando tenían pocos años de edad, pero ahora que tienen 47, 45, hubo una reforma, unos cambios en el gobierno, mm, generalmente por los grupos de derecha, que dijeron que no era obligatorio eso de los campos de concentración, que era solo si el maestro quería. Y no todos los profesores hacen lo de los campos de concentración. Y ellos aprendieron más sobre el Holocausto visitando los lugares que viéndolos por imágenes, así en blanco y negro, como ellos dicen. Por eso ellos hoy en día son parte de un comité y defienden la obligatoriedad de las visitas a campos de concentración. Por ejemplo, hay personas como Peter Carrier que es parte de un proyecto de investigación de la UNESCO sobre el Holocausto en la educación promovida por diversos institutos en Alemania. Él dice que la enseñanza sobre el Holocausto recuerda a las personas de los peligros a las que ellas mismas son vulnerables y están expuestas a propagandas intolerantes, prejuicios, injusticias, humillación y violencia potencial. Eso es lo que dice él. ¿Cómo nos relaciona? Actualmente nosotros vivimos un periodo muy difícil. Lo que busco con mi proyecto es que nosotros necesitamos recordar lo que sucedió y cómo sucedió para que nunca vuelva a pasar o en todo caso podamos prevenirlo. Gracias.